Bueno, profe, ¿cómo se inició en la música y cuáles son sus influencias musicales? Bueno, cuando uno se dice en la música, básicamente lo que ocurrió conmigo es el ambiente, o sea, en la familia. Entonces, mi papá cantaba, mi mamá también, mis hermanos, mis tíos, bueno, toda la familia hay muchos músicos. Entonces, ese ambiente pues influye mucho. Entonces, no era cohibido cantar. Venía un primo hermano de mi abuelo, que nos cantaba, nos echaba poesía, cuentos. Entonces, todo lo que hoy un día uno se da cuenta que lo enriqueció a uno. Pero también había un lío. Yo tengo un tío que se llamaba Héctor Valencia y ya era guitarrista. Entonces, él venía los domingos a acompañar a mi mamá, yo como de hermanos mayores. Entonces, él tocaba la guitarra y ella cantaba. Entonces, tú, un día muy pequeño, ya está viendo toda esa dinámica. Y mi tío me regaló una pequeña cítara, que es un instrumentico de madera con unas cuerdas, pero ahí no podía tocarla y no para hacer sonido, entonces hacía sonido. Y después vi que él tenía un cuarto en la casa de mi abuelo, mi tío, tenía como 5 guitarras. Y yo quería coger una guitarra esa, pero estaba prohibido cogerla. Pero sí tenía en la mente hacer música. Y ya cuando llego en la primaria me encuentro con Richie Valdés, con Julio Valdés, con Henry Cernas, la cantidad de gente que somos músicos hoy en día. Y ya querían hacer música también, a nivel de la escuela. Entonces se montó un grupo que llamaban Los Boys del Ritmo. Entonces ahí cantaban, había una guitarra, unas congas, y se cantaba para la escuela, para la fiesta esa normal. Después, cuando fuimos creciendo, se llamó Los Sensaciones del Ritmo, ya el bachillerato. Y ya cuando terminó el bachillerato, todo el mundo se abrió. Entonces, Richie ya había estado en el Parisá. Yo, cuando terminé, me fui del Parisá. Ellos se fueron, yo terminé del Parisá también. Pasé a la banda. Pero siempre el objetivo cuando estudié del Parisá música era tener mi orquesta. Entonces, como desde los 11 o 12 años, yo estaba componiendo, haciendo composiciones y creando música. Entonces, y inmediatamente tuve el conocimiento, pues monté una orquesta de salsa. Primero jugué a la banda, en los grupos de Chirimía, y monté un grupo de salsa que se llamó Grupo Raza. Lo grabamos en 1991. Porque usted estuvo en la banda del padre Isaac Rodríguez, ¿no? Sí, en la escuela. En la escuela. O sea, yo terminé el bachillerato y de ahí nos vamos a la escuela del padre. Y de la escuela del padre sales a la banda de San de San Francisco. Francisco. Entonces uno entra en otra dinámica. Entonces era tocar la música de la iglesia, que para eso lo forma el padre a uno, tocar en la banda, y uno de esos elementos los toma para tocar la chirimía. Los que quisieran, los querían, pues otros que estudiaban y no iban para la chirimía, no que se dedicaban a las cuerdas o a otra cosa. Muchos sí hicimos eso, pasamos a la banda y la banda de la chirimía. Pero el objetivo era montar mi orquesta, entonces monté la orquesta llamó Grupo Raza, pero con una particularidad, que anterior a mí hubieron muchos que hicieron grupos de salsa como Alexis, Neigo, hicieron sus grupos también de salsa, pero eran tocando música de lo que se escuchaba. En el caso nuestro siempre podíamos montar orquesta de salsa, pero con composiciones propias, de acá de la región. Esa es una gran diferencia. O sea, nosotros acá no tocamos nunca, máximo 3 o 4 temas que están muy pegados a otra orquesta, pero acá hay todas las composiciones propias, y eso también nos abrió la puerta rápido para que Disco Fuente interesara en nosotros y fuéramos a grabar. Entonces en el 91 grabamos con Disco Fuente, en el 92 hicimos otro, en el 95 hicimos otro, alcancé como 3, pero en el 95 yo me voy de Quito a radicar a Bogotá con la orquesta. Y estando con la orquesta en Bogotá, se dio una cosa que llamaba el CREA, un programa, el CREA, era que todas las manifestaciones del país por sectores se reunían, entonces había baile, poesía, música, todo. Y yo participé acompañando el grupo de Madoli. Entonces una eliminatoria, hicimos en Popayán, y después, y en la final en Bogotá. Yo ya estaba en Bogotá, entonces cuando llegaron los grupos, ahí iban los de la contundencia, que era Chirimía, pues antes de la orquesta. Entonces con los músicos, digo, como usted está aquí, porque estamos a grabar de una vez. Y ahí hacemos en 1995 hacemos la primera grabación
de la Contundencia, pero en Bogotá. Ya entonces me mandé el pasaje a Américo Murillo, que era un cantante, ahí estaba Jorge Perea, los músicos que fueron de la Chirimía, llegué a Mintonio, bueno, la cantidad de músicos, y grabamos en el estudio H&N de Bogotá, un estudio grande, para grabar en bloque. Así que durante unos 4 o 5 días estuvimos grabando. Augusto Lozano, grabó Leonor Murillo. Bueno, eso fue el primer trabajo y se llamó Fiesta Zampachera. Había la concesión de hacer siempre música para la temporada de Zampacho, porque la música del Chocó era muy poco grabada. Esta grabación tuvimos que hacerla con nuestros propios recursos, porque las disqueras decían, esa música de enero, pues eso no se vende. O sea, decían eso. Entonces nosotros hicimos una sociedad con Leonardo Baloy para cubrir los costos de transporte, estadía, porque había que pagar todo. Y hicimos el primer trabajo y fue excelente, pegó en todo el Pacífico. Y ahí abandono la orquesta de salsa. Digo, voy a dedicarme a la música del Pacífico y a la investigación, porque siempre el norte mío era la investigación musical y me dedico a investigar. Entonces tenemos una asociación para la investigación contra el Chocó desde 1991. Entonces ya empiezo a profundizar tanto en la orquesta, la contundencia, que hacemos una cantidad de grabaciones, pero también aunado con la asociación, y empezamos a tratar también con el Ministerio de Cultura, bueno, con diferentes instituciones, y vamos acreditando un cabal de información que nos permite llegar a aportar para crear la licenciatura de música y danza, pero también creamos un archivo que ya hemos incorporado a la biblioteca. Bueno, hemos aportado, apoyamos con el Ministerio en un proceso de crear 26 escuelas de música en todo el departamento, formalmente con los municipios, lograr dotaciones, etc. Una cantidad de, todo un proyecto que nos lideramos que llamó la Ruta de la Chirimía, conseguimos recursos internacionales con el PIC. Entonces siempre está obligado por el mundo musical, pero no solamente para ejecutar, sino también como para liderar procesos y a investigar. Y entonces a través de esas investigaciones también hemos empezado a escribir la música del Pacífico, que tampoco la ha escrito nadie, y cuando la escribe desde la mirada del otro, no de nosotros mismos. Entonces tenemos en nuestra página de Asinch, tú puedes encontrar una cosa que se llama proyecto editorial, y ahí vas a encontrar una cantidad de libros, publicaciones, banco de partituras, todo, un acervo material muy importante para cualquier investigador. Maestro, ya nos contó cómo se crea la contundencia y cómo se graba los primeros éxitos musicales. Una pregunta, ¿cómo se pueden transformar los entornos a partir de la música en los pueblos del Pacífico? Sí, mira, nosotros en la investigación que hemos hecho, en la revisión del documental, los pueblos del Pacífico, en su mayoría son afroindígenas, la única opción que han tenido de ascenso social las personas es a través de las artes y el deporte. Eso es como lo más, porque hasta el factor educativo es un lío, porque tenemos todavía un rezago, analfabetismo, de personas que a veces pueden hacer la educación pero tienen que retirarse porque no tienen recursos, o sea, el nivel de vulnerabilidad es muy alto. Pero con el arte ha habido una gran visibilización de lo afro. Entonces, nosotros desde los proyectos que hemos desarrollado es construir lo que llaman los entornos protectores. Entonces, si yo capacito a alguna persona en un municipio y ese va y forma a otros allá, él hace entornos protectores. Es lo que creamos, escuelas de música que el municipio de alguna manera respondiera por esa política. Y ahí llegan los niños, porque cuando yo estudié, yo tuve el privilegio de ir a la escuela del Padre Isaac, que no iba a todo el mundo tampoco, no aceptaba mucha gente tampoco. Entonces, ese privilegio yo lo tuve, pero hay mucha gente que tiene talento y no ha tenido la oportunidad de un maestro. O en los pueblos hay quien enseña, pero como es personalizado, no enseña tampoco a todo el mundo. Eso le ocurre en todas partes del mundo, ocurre eso. El maestro tal no va a poder recibir un alumno, recibo dos, no recibo más. Entonces, lo que hicimos es masificar eso de las escuelas de música y eso permitió que hubiera muchos músicos. O sea, ahora tú vas a cualquier municipio, hay músicos jóvenes, mucha juventud tocando, y eso es lo que se necesita. ¿Por qué? Porque cada vez que un niño afro se capacita a nivel musical y con esas herramientas y las convierte en algo positivo y eso le permite generar ingresos, pero también si genera ingresos le permite autoabastecer sus estudios también, como ocurre con la mayoría. Aquí en Quito la mayoría, porque el otro nivel que pusimos fue ese. Tú puedes estudiar música, pero como es inestable, o sea, es eventual, cuando hay la fiesta, en este medio de acá,
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pero también tienes que estudiar una carrera profesional porque este es un país que te pide títulos. Entonces, la mayoría de los músicos que tuve ahora, cuando empezamos ese proceso y ahora ellos son músicos, pero también son abogados, son músicos, pero también ingenieros, soy músico, profesor, arquitecto. O sea, quedamos esa línea, entonces la vara está muy alta, pero entonces acudimos a la universidad también, creamos un programa. Hay unos que no tienen para hacer las dos cosas, pero si entran una vez, entonces creamos la licenciatura en música y danza. Y ahora creamos, para abrir el espectro más porque era música y danza, creamos lo que es la licenciatura en educación artística, donde hay 4 énfasis, no solamente música y danza, sino que también están las escénicas y la visual plástica. Y esos que estudian ahí son educadores, hacen trabajo por cuenta propia, etc. Entonces, esos son como los factores de ascenso social y de creación de entornos protectores desde el arte y la cultura. Maestro, ¿usted considera que en el Chocó hoy en día hay una industria musical? Es que, ¿cómo te dirá? Hay una cosa que se vende como industria, pero en el Chocó, entre comillas, pues, porque la ley naranja y una ley de economía, la economía naranja son de industrias creativas, pero cuando uno habla del término industria, que está un poco mal utilizado, porque la industrialización obedece a otro factor. Entonces, del arte, sin necesidad de industrializarlo, lo que decimos es generar procesos organizativos desde los diferentes gremios de la cultura, de las artes. Nosotros nos movemos como la industria. O sea, no creamos industria de entretenimiento, nosotros creamos contenidos. Entonces, por ejemplo, nosotros, como dice Estados Unidos, en Hollywood, etc. Acá en Colombia no. Esa economía naranja la conozco bien porque es un invento y un experimento y una construcción en los Estados Unidos y en parte de Europa. No que traen esos refritos a Colombia, cuando lo van a aplicar en este contexto, pues lo que se discute es cuáles son las políticas de fomento que se hagan en un país diverso y desigual. Eso es lo que necesitamos. Entonces, tú dices, te vas a Bogotá, a Cali, a Barranquilla, a Medellín y encuentras un ecosistema más organizado, ¿cierto? En esas ciudades. Ahí sí puede, pero también hay una parte marginal que no está dentro de eso. Entonces, cuando te viene al Chocó no vas a encontrar nada. O te vas al Caquetá o al Amazonas, no vas a encontrar nada. Entonces, eso, como política, pues, es un poco desacertado en ese sentido. Lo que sí le apostamos es que hay un fomento, es lo que nosotros decimos, que hay una buena política pública. El Chocó nunca ha tenido una política pública cultural, nunca la ha tenido. Y eso es lo que estamos luchando, que se haga una política para ver para dónde se mira. Los gobernantes llegan y esos gobernantes lo que hacen es gobernar de lo que le venga a la cabeza del día a día o para hacerle un favor político alguna vez. Entonces, la cultura está basada en ese desmán, o sea, no hay una cuestión política. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? La pregunta es cómo desde el arte y la cultura las personas generan ingresos. O sea, por acá tenemos muchos cantadores, músicos, bailarines, pintores, pero esa gente no genera ingresos. Por ejemplo, en el caso de la danza, la gente se iba en un grupo de danza, ¿para qué? Para que cuando hay una invitación y un viaje, ir a conocer una ciudad que realmente no va a conocer nada. ¿Sí? Porque los bailarines van, los llevan un día, bailan aquí en este hotel, en esta presentación, van al hotel y a otro día o 2 días para su casa, no conocen nada. Entonces la gente al menos sale, porque no tiene la capacidad de salir de acá. Entonces miran por aquí que es subvalorado el arte de los bailarines. Los músicos, de alguna manera, siempre la música ha tenido la delantera de valorarse más en el sentido de poner sus tarifas. Si yo soy músico y no me pagan, no vamos a tocar en ese país. Vamos a ensayar con las danzas, nos pagan el ensayo. Mientras que lo de los bailarines lo han mantenido por debajo. Lo mismo los cantadores, cantadoras, etc. Entonces, en ese sentido, sí, la música iba adelante, pero jalando también a lo otro. Si tú eres bailarín, tienes que ganar algo. Entonces, ya empezaron después a darle como unos viáticos, etc. Pero no es suficiente la conciencia que se tiene de valorar eso. Ahora, los gobernantes de nuestro departamento y casi todo el Pacífico, ¿cómo eso es tan naturalizado que haya cantadores, artistas? Dicen, no necesitamos escuelas y nada, la gente aquí lo hace. La gente aquí naturalmente canta y baila, ¿no? Casualmente, si lo hace naturalmente, ¿qué tal si monta una política y la desarrolla para que esas personas, a partir de allí, construyan, generen ingresos, un mejor nivel de vida, etc.? Eso es lo que no se ha hecho, que es lo que se debiera hacer. No hay una política ni hay una lectura correcta de nosotros mismos frente a eso. Y nosotros, desde que hemos empezado con este proceso, lo que hacemos es valorar eso, dignificar también al artista. El artista chocuano o del Pacífico, cuando los gobernantes de aquí, si te van a contratar a ti, la misma gente de aquí, te dice, ¿cuánto vale? Tanto, no, pero tengo tanto. Pero si hay de afuera,
a eso no le pide rebaja ni nada. Entonces siempre mismo aquí hay que enviar el chi, la conciencia de que no subvalore lo propio. Entonces en la tarima debe estar lo de afuera y el de acá en la calle. Entonces es una conciencia, se puede tratar de un inconsciente, ¿cierto? Porque hay muchas taras de esclavización, de sometimiento, etcétera. Pero lo que, el trabajo de formación es cambiar ese chip, porque el arte lo hace cualquier ser humano. Todos los seres humanos hacemos arte, todo. Pero en el caso de nosotros que venimos con una tara histórica, etcétera, es muy importante que miremos, que despertemos, no. O sea, que lo mío siempre es lo malo y lo de afuera es lo bueno. Entonces un músico chocando está tocando el clarinete, pero si lo toca uno de afuera, entonces como no es de acá, eso sí que validez. Si yo como chocano te doy un concepto académico, lo pongo en duda porque he hecho un chocano. Pero si es otro de afuera, si te he equivocado y lo da, entonces lo valoro, lo doy valoración. ¿Sí me entiendes? Entonces, el problema es de conocimiento y también de construir eso. O sea, el problema no es quién lo diga, sino que el conocimiento sea una verdad. Y empezar de ahí entramos con el pensamiento crítico, una simple reproducción. Pero todavía estamos en el siglo XXI y tú lo vas a notar, que la gente, lo de afuera vale más. Tú como investigador llegas a preguntarle a la gente de aquí y te contesta y te toma una manera, pero si fuera no fueras afro, tenías otra actitud. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo que hay que cambiar el chip. No importa que sea blanco, amarillo, rojo, no. Porque también en la familia implica eso. En mi familia me enseñaron desde muy pequeño. O sea, no irrespetuoso, no irreverente. O sea, estudiar fuerte, sí, todos los días, 4 semanas teníamos que estar estudiando. Éramos muchos, leyendo hartos libros en esa época, muchos libros. Y por eso yo no le como cuento a nadie, ¿sí me entiende? Cuando fui a la universidad, pues tenía mucho tropel con los profesores. ¿Por qué? Porque yo contradecía conocimientos que estaban errados. O sea, me están diciendo una mentira porque yo también la estudio. No dependía apenas de un profesor, he leído mucho, entonces tenía mucho. Hay otros alumnos que a pesar de que sepan que el profesor está equivocado, no le dicen nada por miedo. Y el problema es no tener miedo, enfrentarse, ¿me entiendes? Se enfrentan a veces muchos choques, pero eso es positivo porque también alienta uno a otro a que piensen de manera liberal. Si es mi profesor, no me está dando conocimiento, sino que me acompaña, me instruye, para que no, sí, pero porque en la educación bancaria antigua pensaba que el profesor tenía el conocimiento, y es lo que yo siempre he cuestionado con mis estudiantes. Cuando llega un profesor y da una clase, lo primero en la universidad, pídanle su trabajo, porque si tú no has hecho una producción académica, ¿qué es lo que viene a reorientar algo? A nivel universitario yo creo que un docente debe tener producción académica, no tiene producción académica, ¿qué ya lo va a construir allí? A hacer bancaria, repetición, eso no tiene sentido. Entonces ese también es un nivel que le ponemos. En la música a nosotros nos evalúan así, o sea, tú puedes tener el título de músico y está bien, pero nosotros somos, tú sabes que el arte siempre ha sido teórico, pero también muy práctico. Entonces, si eres músico, pues, entonces tienes que o tocar o cantar, bueno, algo tienes que hacer, tienes que tener unas competencias básicas para eso. Entonces, de acuerdo si eres instrumentista o si eres un docente, vas a ser un maestro en música, entonces pues tienes que tener unas competencias mínimas. De eso se trata. Y hay que tener una producción, tú tienes que producir algo. Entonces, ese es un estándar que tenemos puesto y en la música somos así. Si tú vas a entrar a la banda o vas a entrar a una orquesta, pues hay unos mínimos que te seguimos porque acceda, ¿cierto? Entonces, eso sí eleva el nivel tanto productivo, pero también la calidad, ¿sí me entiendes? Maestro, ¿cuál es el aporte más importante que han hecho los músicos a la cultura del país? Mira, los músicos del Pacífico. Sí, los músicos, yo no hablo solamente de los músicos, hablo de todos los artistas, hay que hablar en general, porque acá a veces tú ser músico en el Pacífico no es solamente música, porque el espectro es más amplio y hay una simbiosis de todo. Entonces tú vas al Pacífico a buscar un mayor y que es cantante, pero también todo el clarinete, pero también es rezandero, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Pero también es cultivador, o sea, es una cantidad de facetas y todas esas las que hacen que esa productividad sea rica. Entonces, tú encuentras a Petronio Álvarez, que tocaba la guitarra, era compositor, cantaba, pero también era maquinista. Y si no tuviera la máquina, no hubieras otros paisajes, no había construido esas composiciones. Entonces, hay que salirse del espectro del concepto musical apenas. Nosotros estamos hablando más ahora de paisajes sonoros.
no hablamos tanto de danza, sino de corporalidades. O sea, sí, como el espectro más porque no se entiende de ahí. Por ejemplo, cuando uno coge el concepto música, entonces vas a encontrar muchos elementos que son sonoros del Pacífico, pero como no fueron construidos ese concepto en el libro por una persona del Pacífico, ni menos afro, pues no están, esos conceptos ahí están por fuera. Entonces se querían por fuera de la música. Entonces tú oyes canturreos, cantaditos, etc. Eso no está en los libros. Entonces, pero hablamos mejor del paisaje sonoro. Pues. Lo musical, lo que está doctrinado o en la currícula europea, ¿cierto? Pero hay otros elementos de la música nuestra que no están ahí. Entonces, por eso empezamos a escribirlo. Entonces, hicimos una cartilla de iniciación musical con el Ministerio de Música del Pacífico Norte. Y ahí tuvimos que construir pues, algunas convenciones nuevas porque de la música porque no está en los libros. Entonces empezamos también a aportar ya a la literatura cómo se escribe esto según para la música del Pacífico, una pausa de esta manera, etc. Entonces hemos aportado desde ese punto de vista, pero más que ese, ¿qué es lo que hace el hombre del Pacífico? Aportar el gran acervo de construcción musical que tenemos, producto de la memoria musical africana, pero también la supervivencia tomada de lo europeo y de lo indígena, y esa mezcla y esa revoltura de todo eso dio origen a nuevas músicas de América. Es decir, esas músicas que nosotros hablamos como música chocuana no son ni africanas, porque tienen una parte africana, ¿sí? Pero tampoco apenas europea, porque esa mistura dio nuevas músicas en América. Entonces hablamos de abosado, hablamos de Sapo Rondón, esos son construcciones que hicieron en América, porque si vamos a África no las vamos a encontrar exactamente como están allí. Encontraremos son algunas raíces o motivos rítmicos que son raíces para lo que se dio acá. Pero lo que se dio acá fue un encuentro entre unas supervivencias afro, otras europeas, otras indígenas, y eso es lo que enriquece. Entonces, como ejemplo, tú tienes, por ejemplo, la cumbia. Entonces, la cumbia es una representación de la triennia, ahí está lo afro, lo indígena, tanto en lo que cantan, como se visten, como la organología, todos esos elementos, ahí está un encuentro que hubo. O sea, no puedo decir que es europea, ni que haya afro, ni que es indígena, sino que esa es una nueva música que se da acá en América, con un montón. Entonces tú estás a toda Sudamérica y lo encuentras montones de músicas creadas acá que chocó lo europeo, lo afro, indígena, y ahí hicieron esas nuevas músicas, que el huapango, que el tango, que todo eso son construcciones nuevas en América, porque no existen ni en África ni en Europa. Además se tomaron como propias y se asimilaron algunas que existen en Europa, pero ya con construcciones nuevas acá. Entonces tú hablas de la polka, la danza, la contradanza, todo eso ya existen acá, pero no exactamente como está en Europa, sino ya construidas por un afro en otro ambiente, con otra motivación, y se mantiene. Entonces hablamos de polka pero chocuana, danza pero chocuana, ya si me entienden, ya no es contradanza inglesa, sino contradanza chocuana, etc. Entonces esos son los aportes que hemos hecho y ha hecho que Colombia sea súper diversa a nivel musical. Colombia es uno de los países más diversos a nivel musical, y por eso tenemos graves problemas en la consolidación de un proceso de manera comercial. Porque como somos tan diversos, entonces, los del Pacífico tenemos su música, los del Caribe tienen otra, entonces sí, los del Altiplano otra. Entonces no hay una consolidación comercial, sino que hay mucho esfuerzo a nivel de los medios y políticamente una influencia que los que tenían el poder no eran los afros, pues entonces los que tenían el poder fueron los del Altiplano, y en los medios pusieron su bambina, Bambuco, después los del Caribe pusieron su vallenato, ¿sí? Y nosotros no hemos tenido un presidente para impulsar la música del Pacífico. Entonces también las implicaciones políticas también afectan negativo o positivamente la agenda cultural de una región. Maestro, ¿cómo motivar a los jóvenes para que continúen con la tradición, con la chirimía de antaño, con la música que grabaron ustedes y otros grupos musicales importantes del Pacífico? ¿Cómo motivar a los jóvenes para que continúen esa línea melódica y no dejen morir la chirimía tradicional? La chirimía tradicional es muy difícil que muera. O sea, cuando yo llegué a la música, ahí estaba. Y estaba en menos proporción que ahora. Porque yo me recuerdo aquí en Quito había, sin mentirte, habían por ahí unas 6, 7 chirimías, no creo que hubiera más. Y eran los mismos músicos rotándose. No era cuando el clarinetista era tal, pues le ponía ese nombre. Pero la percusión era la misma. No eran muchos. ¿Por qué? Porque socialmente la chirimía, eso sí aportaba muchos músicos a eso, era vista una música de viejo, era una música, decían bailes de pellejo,
era algo peyorativo. Un baile de ruido, imagínate un baile de ruido. Cuando una persona te dice que un baile de ruido está atentando contra la dignidad tuya, o sea, que tú bailes de ruido, eso no existe. Pero mira que era lo que siempre dijo el europeo respecto a los afro y respecto a los indígenas. Era desmacartizarlo, desvalorizarlo, eso no vale. ¿Sí me entiendes? Entonces, y la gente acá sigue repitiendo, porque nosotros en el Pacífico nosotros tenemos muchos europeos. ¿No? O sea, no sabemos, pero nos pensamos como europeos. O sea, quedó tan metido en la mente eso, nosotros nos pensamos como europeos. Yo soy negro y si tú eres más negro que mí, yo creo que soy superior a ti. O si el otro es medio mulatico, es superior a... Es un concepto estúpido, ¿sí me entiendes? Pero en eso hay que trabajar. Entonces, lo que empezamos a llegar muchos jóvenes a la chirimía, pero esos viejos que estaban allí eran una gente que hacía su música muy bien, pero no tuvieron la oportunidad de formarse en una escuela, sino que lo hacían de manera, o a través de las empirias, pues, construyendo. Pero eso no quiere decir que fuera inferior a la otra escuela. Les tocó construir una escuela, entonces una escuela de cómo tocar el clarinete a través de un estudio que hicimos. Entonces, tenía un sistema que se llama sistema por registro, que también hubo algunos aportes de algunos sacerdotes, porque el clarinete lo toma es porque el europeo lo trae. Entonces le enseñaron algún sistema como, no pueden dedicarse a enseñarle pepas en esa época, lectoescritura, pero hay otras formas de tocar, así como existen los indígenas o los afros, sin la lectoescritura esa de la pepa, construyen su música común y corriente. Son otros sistemas, como los que tenían los indígenas acá, antes que llegan los europeos. Los europeos cuando llegan le destruyen todo y imponen lo de ellos. Entonces ellos aprendieron con un sistema de registro que es válido y desde ahí es que tocan. O sea, cuando yo lo encontré ya tocaban, sin ir a ese otro tipo de escuela. Yo tuve la oportunidad de ir a una escuela, ¿sí me entiendes? Pero también tuve que aprender el otro sistema, que es es interesante para nosotros, es lo que tenemos más que aprender. ¿Por qué? Como las músicas nuestras son muy orales y nosotros somos muy orales, tú no vas a ir a un baile chirimía con un poco de papel a leer la partitura, ¿sí me entiendes? Entonces, esta otra escuela sí es memorización, destreza, improvisación, resistencia, porque un baile de 10 horas no era yo todo músico. Entonces, o un recorrido de eso como el zapacho, etc. Todos esos elementos es otra escuela. Y la otra, la que yo estoy sentado con el partitura, aquí en mi casa encierro, hago mi arreglo, estudio, tal, y voy monto la tarima y toco. Esa es otra escuela. Entonces, son diferentes mundos, todos hacen música, entonces, pero no hay que subvalorar uno al otro, no, todo eso subsiste. Entonces, esos músicos aportaron mucho, porque mantuvieron la tradición. Y llegamos a otros que no nos fuimos en contra de esa tradición, sino que la hemos apoyado. Pero digo, eso no se va a acabar, no se acaba nunca. ¿Por qué no se acaba? Porque hay unas dinámicas culturales propias que la mantienen. Entonces ahí la fiesta patronal. Como hay fiesta patronal, ahí tiene que estar la música propia. Entonces ahí está el baile de chirimía, pues ahí está el pasacalle. Eso la gente no lo va a dejar. Lo que van a ver son dinámicas de transformación, de aceptación o negación del repertorio. A eso sí hay que trabajarle un proceso de revitalización. ¿Cómo se hace? Así como lo que hace el petróleo. Se hacen festivales, encuentros, y se pone como regla, tienen que tocar este tipo de música, con este tipo de formato, como la también los vallenateros. Tú cuando ves el gran vallenato lo ves con acordeón, con guitarra, con teclado, con batería, con todo, pero cuando vas al festival vallenato no, aquí apenas el formato tradicional, el acordeón, la guacharaca y la caja, y listo. Pero cuando salgas de ahí, pues puedes hacer lo que quieras, porque la música, como el hombre es el dinámico, pues cambia su música. Entonces, como te digo, no se va a acabar, pero sí hay que hacer salvaguardia en el sentido de que hay que formar nuevos gente, y para eso es la escuela, formar a las personas, hablarlo, porque anteriormente se experimentaba en ello, pero no se hablaba. Entonces, cuando hagamos un proceso académico, sí hablamos. ¿Cómo? Reconociendo al otro. Miren, el músico de chirimía es importante porque, miren, ¿quiénes fueron importantes? Oscar Salamanca tocó el clarinete, Daniel Rodríguez, mire, hizo esto, esta composición, ¿sí? Mostrarle lo que hemos construido culturalmente para que él ya venga con otra dinámica. Yo cuando me hice músico tenía que mirar a los que estaban, y a los que están ahora tienen que mostrarle, en el tiempo había poca información, era muy oral. Ahora ya tenemos escrito, video, etcétera. Pero las redes son muy importantes y hacer trabajos de memoria fuerte, irlo subiendo porque la gente lo tenga allí. En el Chocó tenemos un problema de memoria, como en Colombia en general, pero en el caso de nosotros es más complicado la memoria, porque somos afro. Venimos de un proceso de esclavización, ¿cierto? De atrás. Pero esa historia ahora sabemos, y la que nos han contado no corresponde con la realidad porque la hemos contado nosotros, ni nos han contado a profundidad tampoco, eso no existe. Buscan los libros, de la esclavitud hablan
de unos esclavos, te muestran un tipo con un billete y que eran esclavos, y te muestran un negro ahí ya. Y no te hablan ni siquiera te dicen que vienen de África. Y ya, y la gente en el mapa ve a África y listo. Entonces, uno de los elementos fundamentales es profundizar en nuestra historia. Si nosotros no profundizamos en eso, vamos a seguir dando tumbos, seguimos dando tumbos, porque no sabemos de dónde venimos ni cómo es que era la vuelta, ¿sí me entiendes? Y la vuelta era muy diferente a lo que nos han pintado. Nos pintan África como un país de salvaje, pero no te cuentan que los primeros visos de escritura se dieron en África, que los primeros visos de la lengua, o sea, las primeras lenguas se dieron en África. O sea, no te cuentan la realidad, que la primera universidad en el mundo se dio en África. Pero no África como un país, como un continente. Y ese continente que no era un continente de países, sino de reinos. Tampoco te hablan de eso, que eran 5 grandes reinos, etc. Entonces, la gente, la mayoría que está aquí te dice, no, que nosotros somos africanos, venimos de África. Pero ni idea de qué es África, ni idea. Y lo más complicado es que hoy, hasta hoy, hasta el siglo XXI, no nos permiten a la diáspora africana que estamos acá ir directamente a África. ¿Por qué? Por una decisión política. Tú para ir a África ahorita solamente hay un vuelo de Brasil a África, un solo vuelo, después de muchas luchas. Pero para ir a África tengo que irme a Europa y de Europa así bajar allá. Sigue siendo colonias todavía. O sea, no hay un vuelo de Colombia a África, eso no existe. No puedes ir. Entonces tengo que irme a Estados Unidos, ¿a quién? Al colonizador. O a Francia, o a España para bajar a África, imagínate. O sea, debería haber un vuelo que nos permitiera ir, estamos más cerca, de Colombia a África o de Brasil a África, los tenemos aquí al frente. No, tengo que subir al del colonizador para bajar allá. Eso implica mucho y culturalmente te marca. O sea, porque te está diciendo, mira, hasta para llegar allá tengo que pedir permiso. Porque yo soy de Francia y para ir allá tengo que ser visado. O sea, el control lo tienen ellos. Entonces sigue siendo, ahora, no conocemos qué pasa en África realmente. Porque una cosa es la noticia que te pasan por un medio televisivo que puede ser el morbo, lo que presentan. Entonces, por ejemplo, en Chocó, yo estoy en Bogotá, una inundación y te muestran un río inundado y la peor casa que hay algún palafito y un niño por ahí en vestido, eso te lo muestran. Eso lo riegan para todo el mundo y la gente se imagina en su consciente que eso es el Chocó. Entonces, alguna persona me dijo, pero ¿y ustedes no tienen pavimento allá? Le dije, mira, en Quito se pavimentó primero que en Bogotá. ¿Cómo así? Claro, la tía te muestra el pavimento de Quito, ¿cierto? Te muestra siempre un río o una selva, ese es el morbo. Entonces, eso mismo ocurre con África. Te muestran los lugares donde hay desnutrición, que eso existe en todo el mundo. Porque te vas a Asia y encuentras lugares donde hay mucho desnutrido. Pero yo saco esa foto y digo, esto es África. El que no, como no conocemos a África, yo creo que es verdad. Si nosotros conociéramos a África, sabíamos que era otro cuento. Que haya habido luchas grandes, como la de Mandela, como etcétera. Muchos pensadores, universidades muy importantes, pero nosotros el referente universitario que tenemos es o el europeo o el americano. Pero no tenemos ni el referente ruso, no lo tenemos, ni el africano, no tenemos eso. Aquí los escritores que tú me das son o franceses o ingleses, españoles algunos y los americanos. Ese es el referente que están metidos. Entonces, mira que ahí también hay una hegemonía que maneja. Entonces, cuando uno aprende a traer el pensamiento crítico, rompe todas esas barreras y ahí ya es que puede mirar diferente. Entonces, yo tengo una mirada a África diferente, no solamente porque otro día que yo vengo de África. Y a veces el que me dice que vengo de África, ni él sabe que es África. Entonces también a veces mira que el que te está diciendo la noticia ni sabe, sino que está, ¿cómo se dice? Está instrumentalizando esa información para convencerte a ti. Como así como los convencieron siempre. Le convencieron a los negros que le dijeron que venían del diablo, imagínate, con un catolicismo, porque eso no es ni que era cristianismo, era un catolicismo, que no tenían alma, ni los negros, porque, claro, pues, si me entiendes, te tengo sometido, te tengo dominado. No, tú no tienes alma, pues yo creo que sea. Tú no tienes derecho, claro, ¿cómo vas a tener derecho si tú me tienes dominado? Entonces, y todavía hay gente que todavía tenemos ese peso, porque es una carga histórica muy brava, de sumisión. Entonces tú, un niño de un pueblo, lo traes y él apenas ve otro color, él agacha la cabeza, lo ves tú así. Entonces, eso, por ejemplo, es lo primero que hay que ir combatiendo en la escuela, en el preescolar. Cuando ves a otro, es que la mirada arriba, porque tú no eres inferior. Pero desde ya, de entrar, se queda inferior. ¿Sí me entienden? Eso hay que combatirlo, porque entonces, cuando yo me quedo inferior a otro, el otro me maneja y me controla.
Y le tengo miedo. ¿Por qué tener miedo a otro? Pero te digo que la ventaja que tengo es que mi familia no me quedaron así. No me quedaron siempre la cabeza arriba. No, ¿sí me entiendes? Pero no es lo que ocurre en la generalidad. Y hay mucha gente que como hubo una marca muy larga de 200, 300 años siendo esclavizado, siendo servil, ya creen y toman como el ser humano se adoctrina, ¿no? Y toma esa conciencia de servir. Y por eso en los procesos políticos se ve el servilismo afro, menos en los indígenas. Los indígenas tienen otra dinámica, pero nosotros sí somos servidores y creemos que está bien, y no está bien. No puedo servir de nadie. No, que mi jefe está, yo nunca he tenido jefe, ni político, ni nada, no tengo eso. ¿Por qué? ¿Jefe político de qué? Te hablan de unos partidos políticos. ¿Cuál partido político en Colombia? ¿Cuáles son los partidos políticos? Aquí lo que hicieron unos arreglos y le ponieron nombre de partido a partir de unos burgueses y le difundieron esa idea al resto. Pero aquí no se construyó partido. Partido Conservador, ¿cuándo lo construyeron? Lo construyeron en Bogotá y le mandaron la idea al esclavista que estaba, y el esclavista pues somete al encomendero, al grupito que tiene, y así votan hasta hoy. Entonces, yo lo llamo el sistema de encomienda, está vigente. Entonces, por ejemplo, Julano de tal empaimador es el que tiene la tienda y es el que fía y hace favores. Entonces, usted que es liberal, como es liberal, todos los que me fían a mí y mi entorno votan por el liberalismo y dicen que son liberales. ¿Liberales de qué? ¿O conservadores de qué? De nada. Eso es pura encomienda todavía. Entonces, con esa cultura política es que tenemos como presupuesto y estamos discutiendo que el Chocó no avanza. Pero ¿cómo diablos va a avanzar si lo que avanza no es el Chocó? Lo que avanza son los chocuanos. O sea, esa idea que el Chocó no va a avanzar nunca. Quienes avanzan y cambian esas dinámicas son los chocuanos. Y con esa manera de pensar, y de no cambiar, porque tenemos que cambiar nosotros mismos eso, no salimos de eso, seguimos siendo serviles. Hay que hacer un paro, y entonces viene un gobierno y te da una limosna. Y el gobernante aquí no le dice nada. Que es el que tiene que hacer eso. Seguimos. Y la plata que dieron del paro, que es la ministra, por los que estaban ahí, el alcalde y el gobernador, vuelve y la roban. Y vuelve otra vez la gente al paro, y le echan la culpa. Estamos en ese mundo tan estúpido, porque es un mundo estúpido, y mucha gente lo ve así, que la lucha, que tal, pero ¿para quién están luchando? ¿Para quién? O sea, ¿estamos luchando para nosotros mismos o seguimos repitiendo el modelo de la limosna? La misma limosna que yo me acuerdo, tenía yo en 1970, 71, tenía 6, 7 años, y recuerdo que vino aquí. Yo estaba muy niño y lo vi a Pastrana, el papá Misael Pastrana. Y yo me acuerdo que al lado de mi casa, como tenía mucha musicalidad en la cabeza, escuchaba mucho cantar, una señora que ella enseguida era muy activa, y entonces era que enseñaba a cantar a los niños, a bailar, y vi que estaban preparando, como venía el presidente, estaban preparando unas coplas, que el arroyo no es que más, y ahora que tú llegas al pueblo comeremos a 2 pesos, no sé, era algo así, pero era porque venía el presidente, y todo el mundo siempre esperaba aquí, porque después también lo escuché ya más grande, ¿qué nos trae el presidente? Imagínate, la mentalidad que nos trae. El presidente no tiene por qué traerte nada. El presidente tiene que desarrollar políticas públicas nacionales y la municipal, el alcalde y el gobernador. Eso tiene que hacerse. Pero no me tiene, el presidente no puede regalar nada a mí porque la nación no es de él. ¿Sí me entiende? Entonces no hemos construido todo el concepto del gobernante, la forma de nuestro pueblo. Con los gobernantes es que él es dueño, lo leímos, para que sea bueno, y él no es dueño, es un administrador. Entonces, alcalde, ¿por qué no me regala tal cosa? Pero porque el alcalde, ¿a dónde diablo te va a regalar si él no tiene? Y si lo hace, lo está haciendo de los propios recursos tuyos, de tus impuestos. Y eso yo lo que llamo saberse ciudadano. Entonces a veces votamos, pero no somos ninguno ciudadano. O sea, el hecho de que yo tenga una cédula no de ciudadano es mentira. La ciudadanía se construye en la época del modernismo, ¿cierto? Con la modernidad los que se reconocen derechos, se construyen instituciones, pero resulta que nosotros entregamos una cédula a una persona y le decimos que es ciudadano. Y de manera premoderna, sin energía, sin nada, no conoce de derechos, nada. No se sabe no es sujeto todavía de derechos, sino que lo que le diga. Entonces vota por 50.000, claro, porque él no ha entendido eso y eso se debe hacer desde la escuela. Entonces, se habla mucho del modelo de etnoeducación y uno de los principales elementos de la educación no es nada étnico ni racial. Se trata de construir pensamiento. Pero siempre inviertan en educación, no, inviertan en los cerebros de la gente. Uno debe invertir en el cerebro de la gente. Punto. Llámele educación, como quiera llamarle. Invierta en el cerebro y verá que cambia el país, cambia la región. Aquí en Chocó no se invierte el cerebro. Se invierte en un cemento, en un tanque, de llevar algo por ahí,
Esa es la inversión. Pero la gente, los cerebros quietos ahí, ¿sí? Para que no cambie. Entonces, como el cerebro no ha cambiado, sigo pidiendo los 50.000 pesos. Pero es decir, lo que hay que cambiar es que él no pida 50.000. ¿Sí me entiende? A eso nos referimos. Desde el arte nosotros siempre hemos sido críticos. Siempre. El arte tú sabes que no es lineal, acepta la diversidad. Esa es una de las ventajas del arte. Hay otras disciplinas que son 2 más 2, 4. Nosotros decimos, no. 2 más 2 también puede ser 5 menos 1. ¿Sí? Nosotros hacemos variaciones y vamos atrás, actuamos en el presente y nos vamos a tener el futuro. Nos imaginamos cosas, desde una película, desde una historia, etc. O sea, el arte lo que hace que nosotros le abremos mucho la inventiva, ¿sí me entiendes? Profe, ¿cómo seguir dignificando la profesión del músico en el Pacífico colombiano, teniendo en cuenta que antes se tenía el concepto de que el músico era un borrachín, el mujeriego? ¿Cómo seguir dignificando la profesión del músico en el Pacífico colombiano? Primero explicando eso, o sea, uno antes de dar un cambio es deconstruir lo que está construido. Entonces, ¿cómo desconstruimos ese mito? Que era un mito inventado, que lo montaron. O sea, en primer lugar, nosotros estudiando a profundidad, un músico, si es borrachín, no es muy buen músico, no podría. Porque cuando tú te emborrachas, pierdes memoria, pierdes movilidad, pierdes físico, entonces era puro cuento. Empezamos a hacer investigaciones, y yo era músico también, entonces ¿por qué dicen que son borrachines? No, que dimos 2 botellas y se las tomaron los músicos. Pero resulta que quien reparte el trago no era el músico. Y ese que repartía el trago le daba un trago a cada músico, le tomaba el de él y le daba a sus amigas, a sus novios, a sus familiares. El artículo se acabó. Pero ¿a quién quiere mandar el trago? A los músicos. Entonces, ya se tomaron todo el trago a los músicos. Entonces fueron creando un mito estúpido. Si el músico te emborracha y tú lo sabes, pues no va a tocar. Eso no existe. Tú un man que toque 10 horas no puede estar borracho. Entonces, eso había que deconstruir eso primero. Pero ¿a quién le servía que dijeran que eran borrachín? A los mismos que lo utilizaban para no pagarle bien. No, porque hermano, ustedes ¿por qué lo pueden tocar hasta por la comida? ¿Sí? No toquen la comida. Ella tiene un sancocho que no iba a tocar. Eso es una propuesta indigna. ¿Sí? Entonces lo que se cambió fue eso. Ya en muchas partes a ningún músico te lo vas a invitar por trago. Yo lo que siempre predicaba era, si tú me llamas a mí por trago, no, si tú me pagas yo puedo comprar mi trago. Tengo que darme trago a mí. Eso no tiene nada que ver. No, que yo los contaba, pero no doy trago. Es que tú no tienes por qué darme trago. ¿Cuánto estaba pagando? 10 pesos. ¿Cuánto valgo yo? Yo valgo 20. Se los 10 y con otros 10 compro todo el trago y me sobra trago. O sea, porque el valor lo pongo yo, no me lo pones tú. Entonces empezamos a sopesar todo eso y ya cambiaron las dinámicas. No, yo lo llevo, pero no doy trago, que nosotros no necesitamos que nos dé trago. Tú no es que nos paguen lo que nosotros valemos. ¿Sí me entiendes? Eso se fue rompiendo y eso permitió mucho. En las escuelas de música también se trabaja mucho eso. Además, era mentira. Yo conozco muchos músicos que ni tomaban trago. Porque hay gente que nace con sus problemas técnicos, que no puede consumir trago. Pero se hace música. Por ejemplo, el otro tabú y mito que nos vendió que los rockeros, y eso fue la iglesia católica, los rockeros eran marihuaneros, viciosos. Y entonces como lo veían con un pelo largo y vendieron esa imagen. Mentira, tú te acercas a un rockero, ni metes drogas, ni toman trago, ¿no entiendes? Pero eso es lo que se vendió. Entonces lo que se vende es que sea músico, te lo toma trago. Y que ese rockero era vicioso. Mentira. Eso se vendió y cuando se vende y lo vende la institución y la misma iglesia siempre reforzando eso, como se cree dueña de la moral. Y la moral no tiene ningún dueño. Son las personas según su conocimiento. Tú ves una mujer que va pasando por ahí y otra mujer dice, no, esa vieja es una puta. Y puta porque yo no estoy viendo nada. Pero ese man dijo, entonces, ay sí, antes, mi hijo no hay enamorado con esa mujer. Mira todo lo que va construyendo eso. O sea, de una persona que conceptúa moralmente de otra. Y ya construye todo eso y se fue. Y entonces, así construyeron también los músicos. No, mi hijo no estudia música, por eso podía tomar trago, para estar enamorado. Entonces, esa narrativa había que deconstruirla, es lo primero. Después de construir la narrativa es que la música no se aprende solamente por la encomienda o la benevolencia de un maestro, sino que la institucionalidad asumiera eso. Entonces la alcaldía tiene que asumir una escuela de música. Además que existen las comunitarias.
Pero la alcaldía tiene que ser responsable de eso porque nosotros pagamos impuestos y es nuestro dinero y tenemos que hacer inversión en cultura. Eso. Entonces, esos son dos elementos básicos y obligan que una política cultural. Eso es fundamental. ¿Sí? Maestro, haciendo un poco de pedagogía, ¿usted me puede definir qué es la chirimía y cuáles son los instrumentos musicales que se usan en la chirimía para la nueva generación? Sí, mira, el concepto de la chirimía, a veces la gente habla de música de chirimía, pero la chirimía no es música. Es un concepto que se construye popularmente. La chirimía, en primer lugar, es un instrumento musical. Un instrumento musical que es de origen árabe. Los árabes, tú sabes, que dominan durante casi 8 siglos a Europa, entran en el siglo XII y XIII, y con sus chirimías, que son árabes, de doble lengüeta, un instrumento de viento de doble lengüeta con sonido muy gangoso. Ese instrumento llega, se posiciona en Europa, pero en el siglo XVI llega Colón acá, supuestamente que descubre que no descubre nada. Y llega y entonces se viene también la iglesia, pero gracias a los instrumentos musicales. Y la chirimía viene a reforzar los coros de las catedrales. Ese instrumento, que es árabe, lo asimilan en Europa, lo imponen, y Europa, mira, llega acá a América. Pero ya llega metido en la iglesia, allá reforzando los coros. Entonces, aquí chirimía en Colombia hubo apenas en la primada de Bogotá, en el Cauca creo que hubo algo, en alguna catedral de allí, en Lima había otra catedral. O sea que en el Chocó nunca pudo llegar una chirimía. Era imposible que llegara una chirimía, porque acá no había catedrales, ¿de dónde diablo? Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el instrumento como tal. Ese instrumento es gangoso, no tiene una sonoridad muy clara. Estamos hablando siglo XII, siglo XIII. Y creo que inventó hasta 5 siglos antes de Cristo, imagínate, es un instrumento antiguo del mundo árabe. Entonces tiene muchos nombres, chiringa, bueno. ¿Qué le ocurre? Acá en América llegan las bandas de viento que traen los europeos, y en el Pacífico Sur, Norte, acá donde estamos nosotros, llegan, por el atrato, pues llegan bandas. Y esas bandas traen que la trompeta, que el clarinete, que el bombo, todo eso. De allí es que se construye el formato chirimía. ¿Qué es lo que hacen? Toman de ahí el ejemplo. Ven que la banda tiene un bombo y en la memoria africana existe una tambora. Entonces, su tambora la construyen de acá en medio. Con lo del medio la construyen. Lo demás todo se toma allá. Los platillos se toman de esa banda. ¿Sí o no? El redoblante también se toma allá, que llega como... Él llega por doble vía, tanto por la banda, pero como instrumento bélico también. O sea, en las guerras, si tú revisas las guerras antiguas, o sea, había que matar a ese que daba la orden. Porque cuando yo mato al que da la orden, se enloquece con la estrategia. Entonces, según el redoble, es que entra el flanco derecho, el flanco izquierdo retirado, tal. Por otro es bandera y un redoblantero. Ese redoble era los códigos que le dan a las tropas. Entonces, ese redoblante era como instrumento bélico, pero también llegó en las bandas y también lo tomamos. Entonces ya tenemos la tambora que construimos nosotros, los platillos, y se toma entre los de melodía, se toma el clarinete. Pero antes de tomar el clarinete, existen unos instrumentos acá que tienen los indígenas, que son todos los pitos que tienen los indígenas. Entonces el afro no puede hacer un clarinete, un esclavizado como con un clarinete, no tenía plata. Pero sí, en el medio tenían el millo, las flauticas de millo, todos esos canutos, pues, que tenían los indígenas, el negro también los puede y empieza a tocar. Sí, no con clarinete, o sea, tiene esos instrumentos, pero están tocando con eso, y la voz. Ahí empieza el formato. Entonces, por acá ahí no hablamos de formato de chirimía, no, de pitos y tambores. Son los primeros formatos que se forman acá, como lo tenían los indígenas. Pero lo que pasa es que el negro es más expresivo con la voz, el indio es menos expresivo. Entonces, ahí la cosa toma más fuerza. O sea, el indio tenía los pitos y sus tambores, y muy poco canto. Sí tenía melodías, pero no tan con esa fuerza que el afro canta en comunidad, en bloque. Entonces eso le dio mucha fuerza al formato. Eso le llamamos chirimía cantada, pero en el petróleo está el clarinete, pero se hace chirimía cantada. Porque es que la voz era lo primero. Yo puedo hacer chirimía con ese instrumento sin el clarinete y cantando. Por lo digo que la chirimía no es la música. La música son las músicas que hemos construido. Yo puedo cantar un abosado, simplemente un aguabao. Eso sí es música. Pero chirimía es el formato. Entonces, el formato de chirimía tiene un clarinete, un bombardino, ahora un redoblante, unos platillos, una tambora. Eso es lo que llama chirimía, el formato, ese grupo. Esa organología es lo que llama chirimía. Pero lo que se toca ahí son unas músicas que no se llaman chirimía.
Esas músicas tienen nombre. Una danza, una contradanza, una guabajo, una polka. Esas son las músicas. Pero la gente popularmente dice, cuando está tocando ese formato, dice, esa es música de chirimía. ¿Sí? Entonces yo toco una guabajo, yo te canto, ¿por cuánto me lo da? ¿Por cuántos reales? Con chirimía, ¿sí o no? Y si digo un guitarrista, venga acá un guitarrista y una tambora, ¿por cuánto me lo da? También lo mismo, ¿sí o no? O coja la orquesta sinfónica, ¿por cuánto me lo da? Sigue sonando, la música es ¿sí me entiende? No es el grupo de instrumentos, sino la música como tal. Entonces, lo que nosotros cantamos no es chirimía o tocamos, no. Es abusado, es danza, es currulado, es patacoré. Esas que son las músicas. Allá hay un conjunto de marimba. Entonces, vamos para música de marimba. Porque hay marimba, pero la música no se llama marimba. La música se llama patacuré, arrullo, ¿sí me entiende? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces la gente cree que lo que se toca allí se llama chirimía. No, es el formato. ¿Sí? La música se puede tocar en cualquier formato. ¿Sí? Esa claridad. Entonces, ese formato de chirimía es el más emblemático. Pero no olvidar que la consolidación de ese formato ha implicado en la anulación de otros subformatos. Entonces, antes que llegara el clarinete, que son más duros, estaban las flautas, ¿era cierto? Al llegar el clarinete, ¿qué pasó? Desplazó todas las flautas y perdieron valor hasta hoy. ¿Ya ves? El clarinete europeo cuando llega ahí desplaza aquí a la flauta. Entonces se va el carril, todos esos canutos para afuera. Eso ocurrió. Lo otro es, esa chirimía es móvil, es muy ágil. La ventaja que ella tiene es que ella toca música, ahí viene la diferencia. Ella es muy importante porque ella toca música, cualquier música. ¿Sí? Entonces salió un disco del llano que la cucharita, ahí va la chirimía. ¿Sí me entiende? Eso le permite a ella moverse por las calles porque es un formato corto, pequeño. Con 5 o con 4 ya tengo la chirimía. Entonces, una fiesta lo hago con 4 o con 5 músicos. Eso permite estar en un alumbramiento. O sea, es un formato muy ágil, pero que tiene también una fuerza muy importante que es la raíz de afro ahí, de frente, porque es la forma como se toca. Una cosa es el clarinete y otra cosa es quién lo toca. Entonces, yo pongo el instrumento aquí y traigo un chocuano y lo toco de una manera. El mío clarinete lo pongo ahí, traigo uno de la costa caribe y lo toca diferente. Traigo uno europeo. O sea, el problema no es el clarinete, es quién lo toca. Entonces, el clarinete, la chirimía, le vamos a decir chirimía chocuana, cuando tiene un clarinete, un bombardino y los 3 percusión. Pero también el término de traslado a otro, nosotros le damos pitos y tambores, que eso es lo clave. Hay pitos y tambores. Pero entonces también en el Cauca, como había indígenas allá, y tenían sus quenas, etcétera, y tambores, eran pitos y tambores, ahí le dicen chirimía caucana. Entonces los europeos les van montando chirimía, ¿sí? Entonces acá hacemos como chirimía chocuana, chirimía caucana, chirimía girardota. Allá en Girardota están las chirimías, las reales tenían, pero unas cuerdas también. Nosotros acá no usamos con cuerdas, etcétera. Entonces, una cosa es el formato y otra cosa son las músicas que tocan con el formato. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, ¿no? Maestro, la chirimía, usted ya nos está explicando qué es la música. La chirimía, el formato. El formato, perdón. ¿En qué se diferencia la chirimía o el formato que se toca con la marimba a la chirimía, al formato chocuano? Sí, es que el formato no se llama chirimía. Porque en el chocó no se toca casi con la marimba, ¿no? Y hay una diferencia de formato, pero también es chirimía. No es chirimía. No es chirimía. No, es que chirimía es el formato. Entonces el formato... Allá llama conjunto de marimba. Conjunto de marimba. Haz de cuenta que llama conjunto de chirimía. Conjunto de Son chirimía. diferentes. O sea que no se le puede llamar chirimía. No, es que la chirimía es el formato. Apenas. Es como te digo, hay papayeras, es un formato, ¿sí? Es un formato. Hay bandas pelayeras, esos son los formatos. Hay orquesta sinfónica, hay conjunto de salsa, esos son los formatos. Ahora, lo que se toque ahí es que es la música. Pero la gente tiene esa Por eso el pueblo ha construido así, pero no puede irle la música al país con chirimía. Al menos ellos de edad se emputarían porque ellos no son chirimía. Es que chirimía, el caso de la chirimía chocuana son pitos y tambores, clarinete y tal. El caso de la chirimía caucana son pitos y tambores, son quenas y tambores. O sea, está claro. Entonces no le va a decir nunca chirimía a la música del Pacífico Sur. Que hay una diferencia grandísima. ¿Por qué? Cuando los europeos llegan, traen sus bandas, traen el armonio también, instrumentos de cuerda, traen violines, traen todo. Pero para llegar allá al Pacífico Sur,
O sea, era subir, por ejemplo, la trato, ir al Baudó, ir pasar a Ismina, que Ismina llama Ismina porque hay un istmo. O sea, saliendo de acá al Baudó para pasar allá, había que levantar un istmo, entonces, pero cuando llegaban allá, Ismina. Pero se llama Ismina porque había que poner un istmo. ¿Ves que Ismina no tiene la raíz do? No tiene la raíz de río, no la tiene. Entonces, y de Ismina dice a Novit, bueno, para llegar al Pacífico Sur, ¿quién iba a trastear con esos instrumentos de viento para allá, o un piano? Todo, nada. Entonces llegaron los colonizadores allá y los esclavistas sin instrumentos. ¿Y qué hicieron los africanos? Como tienen la memoria africana.